¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todas las personas asistentes. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar la presentación de la novela El Milagro de Diana de Paz. Bueno, en primer lugar voy a dar unos pequeños datos biográficos. Diana de Paz nace en Toledo en 1990, es licenciada en Filología Inglesa y máster en edición por la USM Santillana. Lleva trabajando en el mundo editorial desde 2014. En la actualidad compagina su labor como escritora y su colaboración como freelance para varios sellos editoriales como Grupo Planeta o también Penguin Random House, no solo en el mundo de la ficción, sino especialmente también en la no ficción. En el año 2020 publica su primera novela con Espasa, nada menos que Max, una historia donde se problematizan en cierto sentido, ¿no? el universo del género, el feminismo y las relaciones románticas. Y en este caso, pues, está su segunda novela, El Milagro, publicada con Ediciones El Mar. Y como autora, pues, está representada por la agencia Editabundo. En esta novela se entrecruzan las historias de una serie de mujeres que se sitúan que están en la última etapa de su vida o en la etapa más tardía de su vida. Y estas mujeres tienen en común el proceso de pues una suerte de milagro, ¿no? De una revolución. Quería preguntarte en primer lugar, así para establecer una pequeña panorámica, que nos digas a quienes se encuentran, quienes se quieren aproximar al milagro, ¿qué se van a encontrar? Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Voy a aprovechar primero para agradecer a la organización de la feria por haberme invitado y a ti, Melania, por estar aquí conmigo. Bueno, pues quien se acerque a esta novela va a encontrar de primeras a varias mujeres. Hay 4 protagonistas y sus capítulos se van alternando a lo largo del libro, pero es un grupo de mujeres que se encuentran en los 70 y pico, 80 años, que viven en un ambiente rural, provienen de un estrato socioeconómico tirando abajo, han nacido en un contexto de, bueno, pues de estrechez, de falta de oportunidades, y están viendo, o bueno, yo como nieta, ¿no?, de este grupo de mujeres, observo que hay una distancia entre lo que a ellas les ha tocado vivir y lo que me ha tocado vivir bastante amplia. Entonces me pregunto qué clase de mujeres serían o cómo sería su vida, sus personalidades a día de hoy si hubieran nacido en 1990 como nací yo, ¿no?, o en el año 2000. Y el milagro es lo que les sucede. Un buen día por la mañana se despiertan y siguen teniendo sus cuerpos y sus caras y su cabeza y su vida, nada ha cambiado, pero ellas de pronto su cerebro es como un lienzo en blanco, ¿no? Es decir, todo lo que habían aprendido, todo lo que han sufrido y todo lo que la vida les ha hecho vivir y la personalidad que han desarrollado desde esa posición en la que viven, ha desaparecido. Son las mismas personas, pero ahora tienen la oportunidad de empezar de cero un poco y decidir cada una de ellas, aunque tengan 80 años o 70 y muchos, qué hacen con su milagro. Entonces, son 4 historias principales: Juana, Lucía, Dominga y Soledad. Y digamos que cada una de ellas, también dependiendo de su personalidad, dirige su milagro de una manera distinta. ¿Quieres que te cuente más o ya? Es que has tocado muchísimos puntos nodales, ¿no?, de la novela y me gustaría ir poquito a poco, ¿no?, Muy para bien. ir diseccionando muchas cosas de las que has nombrado. Vale. Me gustaría, primero que nada, empezar por los orígenes. Yo soy filóloga y tengo un poco de formación profesional, entonces me gustaría preguntarte por las costuras, ¿no?, por la parte invisible y la parte material del quehacer de la novela. Me gustaría preguntarte cómo se gestó, es decir, cómo se te ocurre escribir esta novela. Pues se me ocurre sobre todo a partir de, bueno, de ir a Reino Unido a conocer a los abuelos de mi chico, que él vive aquí en España conmigo, pero es inglés. Y al conocer a su abuela, que cuando la conocí tenía 82, 83 años, pues yo recuerdo de ponerme un poco en la actitud de cómo le hablaría a lo mejor le hubiese hablado a una de mis tías ya con 80 y muchos años, ¿no? Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Como con cierto paternalismo, sin querer, ¿no? Entonces, no, la manera de ella de actuar
no sé, me sentí idiota. Porque le estoy contando yo a esta señora que me está mirando como, ¿por qué eres demasiado amable conmigo? Estás siendo muy amable, no hace falta que me hables con este tono, con esta sonrisa, con... Entonces me di cuenta que estaba hablando con una mujer que me sacaba 50 años, pero que podría haber sido mi amiga perfectamente. Podíamos hablar de muchas cosas. Claro, su nivel, no económico necesariamente, pero el avance en el que se encontraba su país, el momento en el que encontraba su país cuando ella nació, cuando ella tenía 20, 30 años, era muy distinto al de mis abuelas. Entonces, pues esta señora había ido a esquiar a los Alpes, se había recorrido África, había estudiado, cosa que mis abuelas, cuando digo abuelas me refiero a sus hermanas, sus tías, es decir, ese grupo, ¿no? De mujeres, vecinas, amigas, pues no, apenas, a duras penas alguna de ellas sabía escribir, leer y escribir. Mientras que pues cuando yo voy los veranos a ver a esta señora, ella se sienta con su iPad a leer, ¿no? Entonces dije, claro, yo conozco a mis tías y conozco a mis abuelas, pero no al 100%, porque muchas de las conversaciones que tengo con ellas, de las situaciones en las que compartimos nuestro tiempo, están muy afectadas, alteradas por el contexto que les ha tocado vivir a ellas. Es decir, yo le digo a mi tía, ya está fallecida, o sea, porque además varias de las protagonistas de este libro cuando lo escribí tenían ya 86, 87, 90 años. Pero yo recuerdo decirle, pues voy a coger el autobús de Toledo a Madrid, que para que no lo sepa, o sea, son 60 kilómetros, que no se tarda nada. Y se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Se asustaba. Entonces, esa misma conversación con esta otra señora habría sido totalmente diferente, habría dado lugar a muchísimas cosas. Ahí, en esa curiosidad de, oye, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que hay décadas de escasez, de falta de, bueno, analfabetismo hasta cierto punto. Hay un contexto rural que ha obligado a estas mujeres a que su lugar social en el que se reúnen pues sean la iglesia, el cementerio y el supermercado. Y, y no, por mucho que quieran, no las conozco al 100%. No han desarrollado su potencial de ser las personas que podrían haber llegado a ser. Ese es el germen de la idea, ¿vale? No sé si es lo que ha preguntado, pero Sí, bueno. sí, sí, completamente. Vale. Bueno, luego vamos a profundizar en esto de la edad y en esta realidad también en conexión entre el género y el mundo rural, ¿no? Es muy interesante. En Canarias también estamos muy familiarizadas con esto. Formamos parte de España, ¿no? Y de la península, pero en Canarias incluso esta situación que estás comentando es mucho más radical. Puedo imaginar, o sea, Sí, sí, dentro incluso de la propia península, yo estoy hablando de un pueblo de la meseta. claro, una zona periférica, ¿no? Exactamente, Sí, no es lo sí. mismo que, yo qué sé, que si te diriges al País Mm, Vasco, ¿no? Te voy a poner, no es lo claro. mismo una ciudad del País Vasco que un pueblo de Galicia o un pueblo de Ávila, Total, en ¿no? ese sentido, las periferias Sí, tienen mucho que ver, son un espejo muy importante, sí. sí, exactamente. Pero antes de seguir profundizando en esto, quería seguir andando un poco en la parte formal. Me llamó mucho la atención el diálogo o el guiño que haces al teatro, ¿no? Sí, Porque la novela está estructurada en 3 actos donde se intercalan efectivamente pues, los distintos capítulos eh, protagonizados por cada una de las mujeres, valga la redundancia, protagonistas. Entonces, ¿por qué haces este guiño con el teatro? También me llama la atención que son capítulos muy intensos, ¿no? Muy densos y breves, ¿no? Y hay mucho diálogo, entonces no sé si por ahí. pues porque, bueno, aparte de que de las 4 mujeres, una de ellas literalmente decide convertirse en actriz de teatro, con lo cual ella se escapa de la residencia en la que está y, y se va a Barcelona a intentar ser actriz, a cumplir su sueño de ser actriz. Y entonces, aparte de eso, hay cierto componente de que están cumpliendo un papel. Es una caricatura también un poco de sí mismas, de lo que han sido y de lo que podrían llegar a ser. Entonces, hay mucho diálogo, hay mucho conflicto, mucha situación en la que se expresan estas emociones reprimidas de todo esto que ha pasado, de todo lo que contienen hasta que sucede el milagro. Y de verdad salió natural, no fue planeado. No dije, quiero hacer una oda al teatro, no, no, salió así. Que estas señoras están en esta rebeldía, en esta revolución, tiene que ser todo inmediato, rápido y de esta manera. Salió. Y también tengo un poco la sensación, ¿no? De que aunque cada capítulo está dedicado a una protagonista, hay una suerte de personaje coral. Como si de repente todas las mujeres formaran una gran mujer, no sé Sí, si
hay un componente colectivo importante. Sí, bueno, es que creo que no se habla de una mujer, sino de un manto de cuidados tejido por un grupo de mujeres. Por eso decía las amigas, las vecinas, o sea, al final nunca funcionan de manera solitaria, ¿no? Estas mujeres además se apoyan las unas en las otras, comparten tiempo las unas con las otras. Em, no, yo no pienso en mi abuela y pienso solo en ella, pienso en ella y en todo ese grupo de mujeres que se reunía los veranos en un círculo de sillas de plástico, ¿no? A la fresca, tomando. Pienso en eso, es como una entidad, más que una sola. Y además es que, y aquí está el componente también un poquito cultural, religioso, de también qué dirá el vecino, había una presencia una cercanía de los unos con los otros mm, omnipresente, o sea, es que no era imposible escapar de ella, ¿no? Porque a lo mejor tu abuela no te veía si hacías algo malo, pero te veía a su vecina y se lo iba a contar, lo cual están repartidas en el pueblo y son mm, una entidad, ¿no? Un solo individuo, en cierto modo. Sí, tiene como estas dos caras, ¿no? Por una parte está, esto es lo interesante, también ahí viene también la perspectiva de género, incluso me voy a atrever a decirlo, ¿no? Feminista que hay en tu novela, porque deliberadamente hay una lección, ¿no? Un foco clarísimo en este sentido. Y hay dos caras, ¿no? La novela retrata dos caras. Está la cara de ese cuidado que supone también un peso importante en el mundo de la mujer y que ha supuesto un peso importante, ¿no? Por las mujeres que han tenido que encargarse de, pues, el mundo invisible del marido, los hijos, la familia y de unos hijos e hijas que también muchas veces se van, ¿no? Y ellas tienen que hacer frente a su soledad, a las apariencias en el mundo rural, que es lo que estás compartiendo ahora, ¿no? Es un elemento muy importante, ¿no? Tiene un peso muy poderoso. Sí. Y esto está en la novela, ¿no? El reverso negativo también de ese cuidado y el reverso positivo, ¿no? En el sentido del cuidado, de la sororidad, como una puerta a una resistencia colectiva, ¿no? De la forma en que las mujeres tienen, por lo menos, de tejer esa red que les va a permitir su liberación. Sí, Entonces, exacto. ¿tienes ahí? Sí, o sea, me acuerdo el otro día hablábamos de que claro, por lo menos en aquella época, ahora las cosas han cambiado, pero sus lugares de reunión por obligación también eran su lugar de ocio y su lugar de lucha, por así decirlo. Es decir, pues yo qué sé, yo de niña necesitaba un disfraz para carnaval o para el colegio, ¿no? Entonces, de pronto mi madre aparecía con mi abuela para ayudar, con la tía que va pues a comprar una tela, con tal, y se reunían a coser y están cosiendo, están haciendo algo, están cumpliendo su papel obligados, ¿no? Su rol, pero al mismo tiempo ahí es donde encuentran el soporte, la unión, el amor entre mujeres, la sororidad al final. Entonces, es castigo, obligación, pero también es precisamente el único sitio donde encuentran lo que necesitan, en cierto modo. Que además es lo que dices, ¿no? En el mundo rural, de repente, este espacio es totalmente doméstico, ¿no? Y Sí, tiene exacto, esta dimensión y esta carga, aunque tú decides deliberadamente, ¿no? Como soltar a las mujeres sacarlas de al ahí, sí. mundo. Sí, De hecho, sí. hay una en particular que es la principal protagonista del libro, Juana, que lo primero que dice, o sea, digamos que casi todas saben un poquito qué hacer con su milagro, pero Juana no. Juana lo único que quiere es salir de su casa y no volver a pisar la misa y no volver a pisar la farmacia y irse al bar. ¿No? Irse al bar, que no es su lugar de encuentro. El bar en la zona de la que yo vivo es el lugar de encuentro de los maridos. Exactamente. Entonces ella se planta allí, se sienta a una mesa, se pide su sol y sombra, como dice ella, o su chato de vino, lo que sea, se enfrenta a la expulsión un poco, es decir, de que la gente lo vea y le parezca mal, y al enfrentamiento directo con los hombres de ¿no? su marido, sus vecinos, los maridos de sus hermanas, Ujú. Sí, están habitando espacios, ¿no? que no Deliberadamente son los suyos, masculinizados y están exactamente. Sí, sí, habitando este lugar. Y luego me parece también muy interesante, ¿no? Esta exploración que haces de la vejez.
porque no sé si ya lo podemos debatir, ¿no? Pero yo considero que vivimos en una sociedad y una cultura todavía bastante edadista. Sí, mucho. Tenemos lo que contabas tú al principio, ¿no? El germen de esta novela. En realidad te sorprendió, ¿no? Ver a esta mujer de aquella Claro. edad en comparación con las referencias que tú tenías, ¿no? De tu Claro, sí. universo, con esa independencia o esa mente, ¿no? Tan Sí, no, y abierta de alguna manera. no prestándose a ese trato especial de que la trates con cariño, que le hables con la voz más... Yo estoy más sorda que ella, tengo 33 años, es que... A esa Entonces, ella no se condescendencia. prestaba a eso. Correcto, ¿no? Que nos Claro. dirigimos muchas veces a las personas mayores, o a las personas mayores, no, a las personas pues viejas, ¿no? Sí, Con una condescendencia, ¿no? Como si de exacto. repente estuvieran despojadas de su deseo, de su sexualidad. A mí Sí, me de gusta todo. mucho cómo empieza la novela. No sé si como lectora serán mis propias relaciones, pero no hay como una suerte de sugerencia, como si fuera una especie de revolución sexual De también, orgasmo como muy casi, carnal, ¿no? Sí. sí. Y ¿no? De ahí visibilizar, ¿no? Y romper con estereotipos de la vejez que nosotros tenemos en la cabeza. No sé si deliberadamente quisiste ahí explorar bien, ¿no? Y romper. Seguro, hay un personaje que sí que lo explora más, que la que se va de actriz a Barcelona, pues pasa de ser una mujer. Bueno, hay una en particular que se queda viuda, muy joven, que en la realidad se vistió de negro con 50 años y no volvió a quitarse el negro hasta que falleció con 90. Entonces eso se explora, en el libro pues desaparece el negro, entra el color, entra de nuevo la sexualidad, entra el amor, entra un hombre que conoce en su viaje, del que se enamora, y hay otra, que era la actriz, que empieza pues a investigar qué es eso de la promiscuidad, qué es eso de que yo pueda un día hoy estar con uno y mañana estar con otro, ¿no? Que en esa época pues igual no se contemplaba. Entonces, se me ha olvidado la pregunta 100% lo que me ha dicho. Básicamente esto, ¿no? Cómo estabas Sí, explorando la sí, relación con de la esa vejez. manera, sí, o sea, en ese sentido eso lo exploré, pero es verdad que el momento del milagro me ha gustado muchísimo y a lo mejor me salió sin quererlo, porque no buscaba eso, pero salió eso, salió así. Sí. Vale, hemos tratado todos estos aspectos tan interesantes y ahora quería también profundizar un poco en pequeños subtemas, ¿no? Que hay. Aunque en realidad ya has hablado bastante de esto, ¿no? El peso también de una memoria histórica que está muy cargada todavía de heridas en este país, ¿no? También está presente. Por ejemplo, en un momento en que se habla del abuso sexual que sufrían las niñas durante la época de la Guerra Civil, ¿no? Y Sí, cuentas, bueno, por un bando y por el otro, ¿no? sí, Este tema de la falta de oportunidades, del analfabetismo. También, por ejemplo, en el caso de Canarias, las tasas de analfabetismo eran altísimas. Mi abuela aprendió a leer cuando tenía 60 años y yo tengo 30 también. O, por ejemplo, vivimos en una isla, mi abuela no vio el mar hasta que tuvo 60 años y dices, ¿cómo puede ser, no? Y es increíble y me gusta, ¿no? Porque en la novela van saliendo a pequeñas píldoras, ¿no? Cada de estos temas importantes. sí. Le has dado un espacio. Es que es inevitable. Tú vas contando esta historia y vas pensando en estas personas y te vienen a la mente anécdotas y dices, ¿cómo no voy a decir esto? ¿Cómo no voy a contar esto? Pues igual mi abuela materna perdió a su primer hijo y entonces desde ese momento hay un luto también autoimpuesto. Se quedó embarazada enseguida de mi madre, con lo cual siguió adelante su vida. Pero durante décadas, puesto que había perdido a su hijo, ella no tenía el derecho a divertirse y muchísimo menos a viajar, a ir a ver el mar. Y claro, es algo que tienen todas en común. De hecho, Lucía, que es la que se va de viaje, se va a Irlanda, ella a los 80 todavía no ha visto el mar, ni una sola vez. Pero claro, me resulta sobre todo curioso en el caso de tu abuela en una isla, que además viviría súper cerca, pero las distancias no eran lo mismo hace 50 años que Claro. son ahora. Sobre todo las conexiones también, ¿no? La falta de carreteras, una mujer sola caminando, pues aquí la geografía que Exactamente. tenemos es muy compleja. Entonces las mujeres, bueno, no se encaminaban ahí por los barrancos o por los caminos, Sí. ¿no? Para No, y moverse. seguramente tenía mucho en Sí, común con lo que era la zona en la que vivía yo. De hecho, no sé si lo seguramente. digo en el libro, pero cuando yo nací todavía pues vivía en un camino de tierra, es decir, todavía no se había asfaltado. Sí. Es decir, que Aquí también pasaba esto. Sí, 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 exactamente. sí.
Quería preguntarte precisamente ahora por la construcción del espacio, porque el espacio tiene un peso, bueno, el mundo rural y en general todos los Es que es espacios, otro porque protagonista. es otro protagonista. Es otro Sí. protagonista, porque sin ese espacio no habría la misma historia. Estas señoras no serían iguales que son, no tendrían las mismas imposiciones, tanto a nivel cultural, de clase, como bueno, religioso, ¿no? Es decir, el control. Tú no puedes escribir un Bernarda Alba en Barcelona hoy, ¿no? Imposible. El contexto es otro elemento indispensable de lo que está pasando. Y incluso me atrevería a decir, no hace falta que nos vayamos hace 80 años, es que a día de hoy, yo como nieta de estas mujeres lo puedo escribir por ser ellas de aquí, de este momento, de este. Tú podrías escribirlo seguramente también, pero no en todas partes. Entonces es vital, fundamental. Y yo también he heredado lo que es ser de aquí. Yo he heredado la culpa judeocristiana, esta súper, ¿no? Y es algo que con lo que no te das cuenta, pero todo esto te va marcando, te va diseñando desde que naces cada día tu vida, lo que vas respirando, lo que vas escuchando, lo que vas. Es muy difícil deshacerse de ello. Entonces, ese espacio, el pueblo, al final, bueno, yo ya iba a hacer spoiler. O sea, al final, no, al final nada. Pero el pueblo, fíjate, de las 4, 3 se van del pueblo. Una se va a Barcelona, otra se va a Madrid, otra se va a Dublín. La que se queda en el pueblo es la que peores consecuencias sufre. O sea, el libro es una comedia, el libro está lleno de momentos muy divertidos, creo, pero también hay algún que otro momento duro. Y la que más lo sufre es la que se ha quedado. Y eso tampoco lo había planeado, fíjate. Entonces, no es casualidad, yo creo que no es casualidad. ¿Cómo te va llevando también, ¿no? La propia escritura hacia lugares que a lo mejor no habías planeado Sí, o lo que 100%. 100%. también esos aspectos que tienes interiorizados culturalmente y que como escritora van saliendo a la luz, ¿no? Ahí Sí, cuando exacto. están frente al papel. Sí, es curioso esto. Y bueno, no sé si quieres, para pausar las preguntas y darle un poco de tiempo al libro, si quieres leernos algún fragmento y luego seguimos. Puedo leer el inicio para Vale, que la gente vea de qué va un poco, vale. ¿vale? Leo nada, las primeras 2 páginas. Voy a leer. Este es un capítulo de Juana, que digamos que es la protagonista principal del libro. Cuando pasó todo, estaba en la cocina, friendo unas croquetas. Comenzó como una especie de cosquilleo, se originó en las puntas de sus pies y fue ascendiendo hacia los tobillos, la pantorrilla, más allá de la goma de las medias, que estas eran buenas y estaban bien apretadas justo debajo de la rodilla. Le dejarían un buen surco cuando se las quitara. No como las que se había comprado en el mercadillo la última vez, que seguro que le habían timado, porque tenía que agacharse cada 2 por 3 para tirarse de ellas, y que no se le vieran como 2 calcetines arrugados por debajo de la falda del mandil. Y no estaba ella ya para agacharse con los dolores de cadera, bien lo sabía Dios, pero esa era otra cuestión. El caso es que el escalofrío le fue subiendo, le fue subiendo. Le refrescó zonas que hacía años que no se le refrescaban y la sensación le hizo gritar sin querer un ay y soltar la espumadera de hierro que tenía agarrada con un trapo para no quemarse. Y le fue subiendo más, hasta darle un vuelco al estómago, dejarla sin aire por lo que pareció una eternidad y llegarle por fin al cuello, a las orejas, a la cabeza. Entonces fue consciente de todo y se convirtió en la mujer que siempre debió ser y nunca fue. Fue instantáneo. Un segundo era Juana y al siguiente era, bueno, Juana. Lo vio todo con una claridad meridiana y pasmosa, como si se hubiera puesto las gafas de coser, pero no para la vista, sino para la cabeza. Madre mía, ¿pero qué es esto? Jesucristo resucitado. Miró a su alrededor y afinó el oído. Nada parecía estar fuera de lugar. Se movió hacia el salón, arrastrándose montada en los trapos que llevaba en las plantas de los pies, con lo que siempre se desplazaba por la casa, como patinando, para ir sacándole brillo al suelo mientras caminaba. Esto no sé si es común también pero allí todas las mujeres. Llegó hasta la puerta del salón. ¡Chato! Su marido, con la vista fija en la tele, no la oyó. Pero chato, insistió ella, casi gritando. No se había dado cuenta hasta ahora de lo alto que había estado hablando estos últimos años. Él la escuchó por fin y se giró. ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien de qué? Que si estás bien de estar bien, que si has notado algo. No he notado nada, ¿qué quieres que note? Pero yo qué sé, estaba tan tranquila, friendo unas concretas. Su marido se la quedó mirando un par de segundos más y como vio que no decía ninguna otra cosa, se volvió de nuevo hacia la tele. Ella se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia el dormitorio. A paso muy ligero.
Lo sabía todo, de pronto lo sabía todo, sabía cosas que no se suponía que debiera saber. Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Se miró en el espejo de cuerpo entero de su habitación. Seguía siendo ella, pero ya no era la misma. La sensación la aterró por un momento y al mismo tiempo encontró de sí la tranquilidad para comprender que todo estaría bien, que no había nada que temer. Las cosas eran por fin como tenían que ser. Había empezado a ver después de mucho tiempo estando ciega. Estaba mucho más tranquila ahora, como si por fin pudiera respirar. Pero todo lo que había descubierto, bueno, era demasiado, era hermoso y al mismo tiempo terrible. Hoy ya no llego a la misa de las 7, se rió. No creía que fuera a volver nunca jamás a misa de 7. Ay, Dios mío de mi vida, la que me has liado. Vaya una mierda más grande, con lo a gusto que estaba yo. Necesito un cigarro, que yo en esta vida fumo como un carretero. Muchas gracias. Bueno, quiero detenerme en un aspecto ahí que también has mencionado, ¿no? Leyendo este capítulo, y es en el lenguaje. Aquí, por seguir estableciendo paralelismos entre periferias, la escritura canaria está explorando mucho, lleva un tiempo explorando mucho la oralidad Sí. y el estigma en relación con esta oralidad, sobre todo con la oralidad rural, ¿no? La vergüenza. Y también no solo la vergüenza, sino el reverso contrario, ¿no? Que es el orgullo y la consideración de este lenguaje como un patrimonio. Y yo quería preguntarte, porque hay muchas expresiones, ¿no?, que recoges, muy entrañables, ¿cómo construiste, cómo te acercaste a este lenguaje, cómo lo construiste? Pues a ver, para mí era esencial que se entendieran entre ellas. O sea, incluso aunque algún lector no entienda 100% lo que está pasando dentro del libro, no es excesivo, porque es verdad que hay libros que a lo mejor son tan locales, lenguajes que son tan locales que puede costar un poco a hablantes de otras zonas entender ciertas frases, pero bueno, enriquece, en cualquier caso, eso enriquece. Pero me parecía fundamental y tengo la suerte de haber dado con una editora a la que esto le parece igual esencial. La lengua la construimos los hablantes, no al revés. Y no al revés me refiero, no la RAE, o sea, no, la RAE prescribe, no describe lo que está pasando. O sea, perdón, describe y no prescribe. Entonces, ni le hemos puesto cursivas, ni le hemos puesto comillas, no hemos hecho nada, no me he tenido que preocupar de esta palabra está mal escrita aquí, parece que hay una falta de ortografía. No, es que esta señora lo ha dicho de esta manera, esa palabra. Así le enseñaron a ella y así se ha comunicado ya durante 80 años, con lo cual mal no está, porque a ella le permite hablar con su vecina y entenderse. A lo mejor si lo dice bien ya no se entiende igual. Con lo cual, es que es así. Y además enriquece muchísimo la lengua, es muchísimo más bonito y es lo que hay que hacer. De hecho, mi editora tiene otro libro que se escribió, pues igual, en un contexto rural andaluz, y está el libro completo con el acento andaluz expuesto a nivel tipográfico y es una maravilla, ¿no? Yo creo que es una maravilla. Es una Tener eso. riqueza, sí, sí. Yo creo que estamos viviendo un momento en este sentido muy, Reivindicativo. sí, descolonial, ¿no? Como Exactamente, también exactamente. intentar, sí, porque de hecho es que no significa lo mismo. Hay muchas formas de ver el mundo, de habitar el mundo, que se pierden cuando se pierden esas palabras. Sí, Entonces, de alguna manera, bueno, sí, es un archivo. exacto, Sí, sí. sí, sí. Y quería preguntarte ahora por el componente, por dos cosas que me gustaron mucho, ¿no? Y uno es el componente mágico, porque en realidad es una magia pues muy instantánea, lo damos por sentado, ¿no? Se produce este cambio, ¿no? Sí, De repente en estas sí. mujeres, pero es un componente mágico en Sí, realidad, en sí, cierta 100%. Yo medida, hablaba de ¿no? realismo mágico, pero tampoco es realismo mágico, pero sí, Así, es una una suerte de magia. fantasía, una magia, Fantasía, ¿no? Un sí, real maravilloso, sí. muchas cosas, ¿no? Pero También muy por eso bonito. usaba esa construcción como de teatro un poco, porque todo esto es falso, es como una pantomima, ¿no? Es estas señoras, es imposible, o sea, la que se va a Irlanda no sabía conducir, no sabía escribir, no sabía leer, era a duras penas capaz de ir al médico y comprender realmente lo que el médico le estaba diciendo. Y había también ese respeto a la autoridad, ¿no? A lo que dijera el doctor, a lo que dijera el cura, a lo que dijera... Entonces es absolutamente imposible, pero hace falta magia. Ni Exacto. en la mayor de nuestras fantasías sucede esto como no le pongas un componente mágico y por eso es el milagro. Por eso hay ese... No es que un buen día se despiertan y han leído un libro y están como muy... Uy, pues es que yo debería ser más rebelde, no he disfrutado lo suficiente a lo largo de mi vida. Eso no sirve, no es suficiente. No décadas y décadas
de estar en los márgenes de la sociedad y de no ser un individuo con los mismos derechos que otros individuos iguales que tú, no se borra como no pongas fantasía. Pues El sí, milagro, por eso se llama el milagro el libro. Sí. Sí. Y también hay otro componente muy, muy chulo, muy Thelma y Luis, ¿no? Un componente del libro de... A mí es que a veces como me pareció una road... No hay un libro de viajes, ¿no? Un libro de aventuras, pero ahí no sé si hace guiños con cuáles son tus interlocutores, ¿no? Guiños textuales con películas o con otros libros o... Si has tenido como referentes para escribir o influencias para escribir la novela. No creas, no. Vale. La verdad, o sea, me podría inventar algo ahora para quedar muy, pero no, es que Vale. a ver, todo, ¿no? Todo te influencia. O sea, seguramente lo que estaba leyendo, que no me acuerdo ahora mismo, lo que estaba leyendo en el momento de escribir X capítulo, tuvo muchísimo que ver con hacerlo. Es verdad bueno, me acuerdo que justo cuando yo empecé a mover el libro, se estaba publicando una serie de octogenarios que se convierten en detectives y resuelven crímenes, pero como en clave de humor, ¿no? No había... Pero sí que te das cuenta que hay otras personas que están escribiendo sobre personas mayores, o sea, no hablo sobre mí, sobre mi generación, sino sobre la generación de mis abuelas. A lo mejor es por algo, pero no sé decirte la verdad. Bueno, interesante también esto, ¿no? Ahora saliendo un poco de la novela, también para conocerte a ti, tu labor escritural en tu oficio, quería preguntarte de qué modo, o si consideras que hay un complemento, un diálogo entre tu profesión como editora y tu profesión como escritora. Uy, pues hace media horita o así estábamos hablando mi chico y yo de que no me sale la palabra, pero la dinámica de las editoriales está cambiando muchísimo y hasta ahora es más o menos soportable, pero va a llegar un momento en el que va a cambiar la dinámica también de acercarse a los autores, a los lectores, perdón. Y eso es porque cada vez escriben, a ver cómo digo esto, yo trabajo en el mundo editorial y hay una tendencia muy, muy, muy grande a acercarte a autores que tengan una plataforma de distribución por sí mismos. Es decir, no importa tanto la idea o el texto de la persona o lo que tengan que contar, como a cuánta gente se lo van a poder contar. Entonces, es decir, se está persiguiendo muchísimo pues, a periodistas, presentadores, influencers, todo este estilo. Entonces, en mi caso, escribo muchos más libros de los que hay aquí. Solo te puedo decir eso. O sea, he escrito más libros que este y el mío y el otro. Porque es la tendencia. No lo sé, no sé a dónde me va a llevar, porque a mí vivir de esto es difícil, pero en el mundo editorial pues también las cosas ya... Hay un ritmo también de escritura y de consumición de libros insostenible. Insostenible. No lo sé, de verdad, no lo sé a dónde me va a llevar. Tengo otra amiga que también es editora y escribe y ella ha decidido usar un seudónimo para... En realidad todo el mundo en el mundo editorial sabe quién es, pero con el seudónimo se siente más cómodo. De todas maneras, no sé si esto es lo que me has querido preguntar. Bueno, es de alguna manera, sí, puedes contestar de muchas maneras posibles, ¿no? Es decir, cómo dialogan tu profesión, tus dos profesiones, tus dos oficios, y lo que hago. en realidad. Al final, cada vez, incluso como editora, cada vez tiene más peso que tú seas conocida, es decir, que seas... Sabes que, por ejemplo, las editoriales están empezando a hacer editora por un libro, o llevan ya unos años haciéndolo, que ese papel de la editora o ese perfil también venda el libro, ¿no? Entonces, cada vez es más público, cada vez hay una necesidad mayor de hacer pública tu vida, tu perfil y más que la historia en sí misma. Ya, es como si de pronto el escritor fuera una especie de influencer o la Sí, de escritora, ¿no? actor, sí, No es esa solo de showman, importante. showwoman. Claro. Exacto. Entonces, a mí no me entusiasma nada. Eso te iba a preguntar, ¿te sientes cómoda con esto? No, no me entusiasma nada. Yo ahora estoy a gusto aquí porque estamos, pero lo paso mal y de hecho yo no tengo redes sociales tampoco en las que me mueva demasiado. Debería porque es Ya, es es verdad. esencial, pero
No sé, yo escribiré mientras pueda y mientras haya algún lector al que le parezca, que se ría con lo que he escrito o que eche alguna lagrimita o que... Claro, ahí Entonces, también lo que le pides tú como escritora al oficio de escribir, ¿no? Es decir, si quieres pues ser una multiventa o si de repente lo que quieres es, bueno, escribir porque realmente la escritura tiene que algo que aportar, ¿no? Y ahí cada uno va estableciendo sus propios límites, ¿no? sí, Porque al final también, quizá, no sé qué piensas, ¿no? Pero podemos correr el peligro de que vida y obra de pronto se fusionen hasta tal punto en que uno no sabe, 100%, ¿no? sí, Cuando en realidad la obra es autónoma. No sí. tiene por qué tener una correspondencia con tu No es vida, que, con tu sí. perfil, ¿no? Y no que se fusionen, sino que una sustituya a la otra, Exactamente, incluso. ¿no? Entonces esto es complejo, bueno, pero es interesante, ¿no? También no solo, o sea, que detectar cuál es la deriva y ver de qué modo también uno puede Se puede, ubicarse ahí, ¿no? sí, encontrar un lugar, porque al Mm. final también los lectores, siempre va a haber un nicho de lectores que de verdad quieran algo que sea muy auténtico, que les despierte emociones y aunque no tengas ni idea de quién es esta persona, ni veas el programa de televisión que presenta, pero em, claro, también al final voy a repetirte una frase que le he dicho antes a una amiga, que es leer ahora mismo es un acto de rebeldía. O sea, que tú llegas a tu casa y llegas muy cansada y te apetece apagar la televisión y poner, o sea, perdón, encender la televisión y no leer más, pero Total. es lo que hay. No sé, Sí, no sé. sí, A sí. ver, Bueno, es un ejercicio ahí también de cuidado, ¿no? De la relación sí. con el libro. Sí, sí. Sí, exactamente, de no olvidarnos. Mm. Yo leía muchísimo de pequeña. Estoy leyendo menos ahora también porque es mi trabajo. Ya. Pero estoy leyendo menos porque es muy fácil coger un móvil y ponerte a, ¿sabes? Desgraciadamente hacer el scroll. De hecho, hay personas, neurocientíficos, estudiando cómo mantenerte enganchada más tiempo al teléfono. Es como, no, es que no hemos creado suficientes adictos, así que vamos a pensar cómo funciona el cerebro del adicto, cómo podemos hacer que estén más tiempo. Entonces eso es un acto consciente de decir, no, me voy a resistir a esto porque hay cosas maravillosas ahí fuera que hay que descubrir, que hay que Importante. leer. Pues sí, pues para finalizar, para que también las personas tengan oportunidad de hacer preguntas, ¿nos puedes recomendar algo que estés leyendo o algún libro que te haya marcado en la vida especialmente? Uy. Bueno, te puedo decir que estoy leyendo La campana de cristal de Silvia Plath, justo. O sea, tendría que haberme leído esto hace muchos años. Y estaba pensando yo, bueno, ¿y por qué en el instituto o incluso en filología, porque yo también soy filóloga, pues todos los niños y todas las niñas leyendo El guardián entre el centeno, ¿no? Que es un clásico que está... Y yo he tenido que esperar a tener 30 y tantos años para darme cuenta y decir, oye, este libro está aquí y es para mí similar en el sentido de lo que plantea, de la persona joven en el mundo, descubriéndose, peleando, encontrando su sitio, ¿no? La literatura universal no es universal. Entonces hay que hacer también, igual, ahí también hay que hacer un acto de, voy a descubrir a las mujeres que han mantenido la sombra, porque hay mujeres increíbles, novelas increíbles, ahora y antes, pero que no están en los planes de lectura de los colegios, apenas en los universitarios, que eso es muy duro, ¿no? Que estés en una carrera de literatura inglesa y que si quieres leer a mujeres tengas que meterte en la asignatura optativa de literatura femenina o feminista incluso, ¿no? Es una cosa aparte. Entonces eso obliga a que nosotras hagamos el esfuerzo un poco también para descubrir a esas autoras. Y no sé qué más decirte. Está muy bien, muchísimas gracias. Y Gracias a gracias ti. también por, bueno, pues sí, por esa labor que has hecho de explorar ese mundo minorizado, las experiencias de estas mujeres, que de alguna manera, bueno, también lo pones en los agradecimientos. Es un libro homenaje en cierto Sí, sentido, ¿no? cierto. En cierta manera sí, porque son mujeres que han tenido vidas muy duras. Y es extrapolable, o sea, yo hablo de mi abuela y mis tías, pero no es que hable de ellas, ¿no? Es que son los personajes, pero luego el libro es una fantasía y les lleva por sitios, pero al final estas historias se repetían constantemente. Hay
hay la señora del entorno rural que se queda viuda y que como viuda ya no hace falta en la sociedad. O sea, ya puedes hacer tu vida en el hogar, en las cuatro paredes, un poco tu casa, en tus vecinas, tus amigas, tus mujeres, las familiares, ¿no? Cercanas. Eso está plagado. O sea, no sé aquí, pero Castilla-La Mancha estaba plagada, sobre todo hace 10 años, de estas mujeres. Y es curioso porque sales de ahí, te vas un poquito fuera y no vuelves a ver a ninguna señora vestida de negro con su bastón. Pero y ahí es como copias, ¿no? Como una fotocopiadora sacándolas. Entonces, no es solo una, es una. A cualquier persona que venga de un entorno rural y que tenga un lugar especial en su corazón para estas mujeres, creo que le va a despertar muchas cosas bonitas el libro, le va a hacer reír y a lo mejor, ojalá, parece muy cruel, pero a lo mejor le hace llorar también. Y yo he disfrutado muchísimo por el tiempo que he disfrutado al lado de ellas, ¿no? No he estado con ellas, pero he estado al lado de ellas en cierto modo y me he reído mucho. Así Pues que, sí, totalmente. Muchas bueno, gracias. muchas gracias a ti. Si por favor alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, apreciación, pues le paso el micro. Bueno, pues no sé, Diana, si quieres compartir alguna cosita más o No lo sé. O sea, a lo mejor podría, si quieres, si quieres terminar cerramos con leer. algún. Sí, Lo que pasa es que no sé ahora mismo. Pero me gustaría leer algo gracioso y creo que solo he seleccionado partes como rebeldes. Bueno, hay una parte muy descriptiva que la tengo aquí, que además me la ha dicho mi novio porque él se ha dado cuenta que si le hubiera preguntado a su abuela, pues habría sido muy diferente. Y es cuando Lucía se conoce con un señor en un pub en Dublín y empiezan a hablar y se empieza a enamorar. Y entonces el hombre le pregunta que cuáles son sus hobbies, ¿no? Que qué hace ella en su tiempo libre. Su tiempo libre lleva teniendo tiempo libre 40 años, con lo cual. Y ella le dice que qué hago yo en mi día a día. Pues, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pues mira, los martes iba al martes. En mi pueblo se llama el martes, pero en otros pueblos, si es el jueves, pues se llama el jueves. Y si es el sábado, el mercadillo, ¿no? Y es muy ridículo porque de un pueblo a otro no nos entendemos. A mí me suena feísimo cuando mi sobrina me dice que ella ha ido al lunes, pero así es como llamamos todos al mercadillo. A los puestos, con comida, con ropa, con fruta, me doy un paseo y compro lo que me haga falta. A misa iba todos los días, a las 7. A veces los domingos iba 2 veces. O si se muere alguno, pues hay que ir a la misa y al entierro. En mi pueblo se mueren viejos como nosotros casi todas las semanas, sobre todo en invierno. Es que hay muchos. Últimamente también la veía por televisión, la misa. La verdad es que salvo los domingos, ya solo íbamos señoras vestidas de negro y con bastón, justo lo que he dicho. Todas igualitas. Si me vieran ahora, mis compañeras les da un patatús. Pero bueno, lo que te estaba yo contando, el martes, la misa, ir a ver a mis hermanas, sobre todo a la Sole. Todas vamos mucho a ver a la Sole y nos reunimos allí con ella. ¿Y qué más? Pues ver la novela. Y por las mañanas, los programas de la mañana, que están muy entretenidos. Y poco más, John, poco más. Y justo aquí, o sea, parece inocente este texto, pero no, no es inocente para nada, porque al final está como todo muy organizadito, ¿no? Pues por la mañana viendo la tele y que se ve también por la tele, que es muy fácil manipular también según qué personas. Y bueno, y a la misa y al. Entonces, claro, eso cambia muchísimo. Esa rabia, ¿no? Yo tengo rabia acumulada de decir, bueno, pues ya no voy a cambiar vuestra vida, pero me voy a quejar. Me voy a quejar de que esta era, en cierto modo, gran parte de vuestra vida. Así que. es importante construir también la literatura, construye mucha memoria y repara muchas heridas que de Exactamente. alguna u otra manera tampoco se pueden sanar, ¿no? No, Y exacto. es importante también reconciliarnos con esa parte también de personas que en realidad nos han sustentado y nos han traído hasta aquí, que son nuestras abuelas, ¿no? Sí. Y nuestras, también, bueno, en muchos casos madres de nuestras madres, que esa maternidad también ocupó un papel trascendental. Y es importante escribir y no parar de escribir sobre estas realidades también, para resensibilizarnos también como
no sé, como lectores y lectoras. Así que muchísimas gracias por Nada, tu muchísimas novela. gracias a Espero ti. que tengan mucho recorrido y Ojalá. estarás firmando, ¿no?, en la carpa Sí, ahora mismo por ahora si a las quieren. 7, si alguien quiere el libro, me han dicho, bueno, lo tienen en la librería. ¿Libro técnico se llama? Libro técnico. Libro Sí. técnico. Sí, sí. Así que si alguien lo quiere, pues allí está esperando. Pues Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Muchas gracias.